Buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Me alegra hoy que contemos con nuevos participantes. Había visto que se había conectado Fernanda, pero me decía que no escuchaba nada. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Les recuerdo, esta competencia es una competencia transversal, es la competencia ejercicio de derechos fundamentales del trabajo. En esta competencia estamos desarrollando 4 actividades de aprendizaje. Cada una de esas actividades de aprendizaje tiene unas evidencias que debemos desarrollar. Hemos tenido 2 sesiones anteriores y en esas sesiones anteriores hemos desarrollado ya 2 evidencias que corresponden a nuestra primera actividad de aprendizaje. Muy importante recordar y tener en cuenta que esta competencia se encuentra en la guía de aprendizaje número 10, ¿de acuerdo? Que es la fase de evaluación. Entonces vamos a ubicarnos ahí, vamos a ir revisando. Ya hemos desarrollado entonces 2 evidencias. La primera evidencia correspondió a la realización de un taller sobre el trabajo en el contexto local y la participación en un foro. También, digamos, el foro tenía que ver también con el contexto local, estaba muy relacionado. El día de hoy vamos a trabajar nuestra segunda actividad de aprendizaje y vamos a trabajar las 2 primeras evidencias de esa actividad de aprendizaje. Entonces, estamos ubicados en la guía número 10. Vamos a compartir aquí pantalla. Bienvenida a Fernanda y Andrés que se conectaron. Gracias, profe. Ok, ya estuve revisando y ahí Fernanda ya le evalué las actividades que hemos realizado. Andrés, te invito a que porfa, pues no te dejes alcanzar porque son varias. Y el compañero, pues que no sé quién es, pero también que sé que está aquí presente para que porfa revisen la grabación, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos días hemos estado hablando del trabajo, que el trabajo es un derecho humano fundamental. ¿Y por qué fundamental? Porque nos ayuda en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo integral como personas, nos da herramientas para vivir en condiciones de dignidad dentro de la sociedad. Entonces, por eso el trabajo se considera un derecho humano fundamental. Adicional a todo esto, debemos recordar que se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho humano. A nivel nacional, nosotros tenemos unos tipos de derechos. Tenemos unos derechos que encontramos en nuestra Constitución que reciben el nombre de derechos constitucionales. Allí encontramos que el trabajo es un derecho fundamental en el artículo 25. ¿Cómo se hace o cómo se hace en Colombia para que esos derechos o todo lo que dice la Constitución pueda cumplirse? Pues se hace, el Estado lo hace desarrollando ciertas leyes, políticas que van a ayudar en el desarrollo del mismo. En ese orden de ideas, es importante tener claro que tenemos unos derechos de rango constitucional que son los más importantes y tenemos unos derechos de rango legal que son también muy importantes, pero que van a necesitar ciertas condiciones para que se puedan ejecutar. Entonces, un ejemplo, ahorita en diciembre van a pagar primas de servicio. Si ustedes están trabajando, pues ahorita más tardar el 20 de diciembre, el empleador debe consignarles esa prima, si están trabajando. Ese es un derecho. El derecho a esa prestación social es un derecho que está en la ley, que está reconocido.
¿Cómo haríamos o cómo sé yo que tengo derecho a que me paguen unas primas? ¿Cómo creen ustedes que tendrían derecho a que les paguen primas? ¿No se les ocurre nada? Ejemplo, los derechos constitucionales los tenemos desde que nacemos. Entonces, digamos que hay un derecho constitucional que es el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Usted lo tiene desde el momento en el que nace. El derecho a que me paguen una prima, yo lo tengo desde que nazco. No, señora. ¿Cierto? No lo tengo desde que nazco. Tiene que suceder algo, una condición para que se pueda dar. ¿Qué tiene que ser qué? Que yo esté trabajando. Si no estoy trabajando, ejemplo, si ustedes no están trabajando ahorita, ustedes no podrían irse a cualquier empresa el 20 de diciembre a decirle al gerente, señor gerente, págueme mi prima porque es un derecho que yo tengo. Posiblemente usted lo pueda hacer, pero no se los van a pagar. Entonces, ¿qué pasa con los derechos constitucionales que como ellos son tan importantes, pues no necesitan una condición para existir, mientras que los derechos legales sí necesitan una condición para existir? En este caso, el día de hoy vamos a hablar de esos derechos que tenemos de manera individual y de manera colectiva cuando somos trabajadores. En el derecho laboral existen dos tipos de derechos: derechos laborales individuales y derechos laborales colectivos. Ambos nacen de que yo pueda tener un contrato de trabajo. Yo tengo derecho a que me paguen un salario, a que me den unas vacaciones, a que me paguen las prestaciones sociales, a que me afilien al sistema de seguridad social. Si tengo un contrato de trabajo. Si no tengo un contrato de trabajo, pues yo no voy a poder reclamar el pago de un salario, que me afilien a una seguridad social, que me paguen prestaciones sociales. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que hoy vamos a hablar un poco sobre derechos individuales y derechos laborales colectivos, es decir, los que me afectan a mí como persona y los que afectan em, a un grupo que se ha decidido organizar y ha decidido constituir un sindicato. Entonces, hoy les quería decir, ustedes saben que pues yo les envío este correíto y siempre me estoy conectando con ustedes los viernes, pero el viernes anterior no hubo conexión, digamos, no hicimos ninguna sesión. En razón a ello, yo les había hay un cronograma, el cronograma fue modificado para poder hacer, digamos, la actividad que debió haberse explicado la semana pasada. Entonces, les estoy mostrando aquí el cronograma para que vean las fechas ajustadas de la evidencia, que es un informe, y la otra evidencia es un foro. Ambas las encontramos en la guía número, ambas lo vamos a encontrar en qué guía. ¿Ya han mirado esa guía? Entonces, vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer en nuestra guía en esta actividad. Entonces, vamos a compartirles aquí pantalla para ver nuestra guía. Aprendizaje número 10. Entonces, estamos mirando aquí la guía y la actividad, las evidencias que vamos a desarrollar
es la evidencia que corresponde a un informe bueno, esta evidencia que corresponde a un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Preguntas 1. Entonces aquí no sé, no se ven las preguntas del punto número 1 porque está corrido. Entonces, estamos ubicados, allí vamos. Lo primero que vamos a hacer es que hay un párrafo y vamos a leer ese párrafo. El ciudadano es un ser político con una dimensión social y moral, lo cual indica que la construcción de la ciudadanía no es el aprendizaje mecánico de unas normas jurídicas, sino la realización efectiva de una forma de vida y de convivencia entre los seres humanos en sociedad. Y a partir de allí vamos a contestar esas tres preguntas. La 2.1 que dice para usted cuál es el significado de este párrafo. El 2.2 que dice cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida. El 2.3 que dice cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía en el proceso de paz en Colombia. El punto 3 dice, realice la lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales del trabajo para resolver la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Cómo se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos? ¿Por qué? Después nos van a hacer unas preguntas que corresponden al punto 4. El punto 4 no vamos a responder todas esas preguntas. Cuando estemos haciendo el informe, vamos a colocar punto 4, pero vamos a colocar resuelto en el foro sobre las características en el trabajo eh, en el contexto local, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el punto 4 no vamos a desarrollar esas 7 preguntas que habían allí, sino que vamos a indicar que estas ya se resolvieron en el foro sobre las características en el contexto local, porque esas preguntas que están allí diseñadas son las mismas que ustedes deben responder en el foro que ya se debe haber resuelto. Ejemplo que en el caso de Fernanda ya ella resolvió. Esas preguntas ya se encuentran allá y es volver a repetir. Entonces no vamos a transcribir, solo vamos a escribir punto 4, ya está resuelto en el foro. ¿Entendido hasta ahí? Andrés, Fernanda. Entonces, chicos, estamos explicando la evidencia correspondiente a el día según nuestro cronograma, desde el día de hoy hasta el próximo jueves, tienen tiempo para subir esa evidencia. ¿Qué vamos a hacer allí? Allí lo que vamos a hacer es un informe. Ese informe es responder unas preguntas. Entonces, hay un punto que se llama punto 1 y tiene unas preguntas por resolver. Hay un punto que se llama 2 y tiene unas preguntas por resolver. El 3 y tiene unas preguntas por resolver. El 4 tiene unas preguntas por resolver, pero como el 4 ya se debe haber hecho en el foro, no se va a hacer. Allí solo van a escribir 4, ya se resolvió en el foro, sobre características del trabajo en el contexto local. ¿De acuerdo? El 5 sí lo vamos a realizar. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un informe que debe ser presentado en formato,
para que no nos equivoquemos allí, Word o PDF. Es decir, que ustedes escogen cualquiera de los dos formatos que quieran. ¿Qué debe tener esto? Esto solo debe tener pues el nombre de ustedes, ya sea al inicio o al final, y la respuesta a todas esas preguntas. Es lo que tenemos que hacer. La extensión debe ser mínima de 3 páginas porque son muchas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que eso es para esta actividad, contestar todas estas preguntas con excepción de la pregunta, bueno, con excepción del punto 1 y del punto 4. ¿Por qué con excepción del punto 1? O déjenme a ver si lo descargo y a ver si descargado, porque lo estoy viendo desde la plataforma, pues no se alcanza a ver, digamos, el punto 1. Pero vamos a ver si de pronto ya descargándolo sí se ve. Entonces revisemos. No, el punto 2 no se alcanza a ver, ¿de acuerdo? La guía, digamos que quien la elaboró y la cargó, tapó con la imagen que está ahí, que ustedes están viendo, con esta imagen que se ve allí, que es la imagen de esta, derechos fundamentales en el trabajo, en el mundo del trabajo, trabajo decente, y toda esta imagen tapa las preguntas del punto 1. Entonces, ¿cuáles vamos a responder? El punto 2, el punto 3 y el punto 5. Debemos presentar un taller escrito, un informe escrito en formato Word o PDF, como ustedes quieran, cual que ustedes quieran elegir, que tenga pues sus respectivos nombres. ¿De acuerdo? Eso respecto a esa actividad. La otra actividad es la participación en ese foro. En ese foro tenemos que darle contestación a todas estas preguntas que están allí. Primero, ¿qué opina usted de la organización de los trabajadores en sindicatos? ¿Es posible que personas con diversos oficios y vinculados a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical? Explique su respuesta. Son en total 16 preguntas. Entonces, para que ustedes no tengan que hacer todas esas preguntas que vuelven a ser un poco repetitivas, y que más adelante se van a hacer otras evidencias. En el chat voy a escribir, ya mismo en el chat voy a escribir las preguntas que deben resolver para el foro, que son 10 preguntas, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren resolver las 16, pueden resolverlas. Mínimo las 10 que ya les envié allí en el chat de la grabación de esta sesión, ¿de acuerdo? Hasta allí claro con las dos evidencias que debemos realizar. Sí, señora. Ok. Entonces, pueden copiarlas, pueden, yo igual ahorita que les haga el anuncio, que escriba suba esta grabación, igual les envío allí las preguntas. Pues si ustedes quieren resolver las 16, es porque pues el trabajo es larguito, entonces digamos para que no se me vayan a cansar, hagan los puntos desde el punto 2 porque el punto 1 no se ve, el 4 no lo resolvemos en el informe, resolvemos solo 2, 3 y 5. Las preguntas que estén en esos 3 puntos, en el segundo, en el tercero y en el quinto. Y las preguntas, responder esas preguntas en el foro. Sí, señor Andrés, ¿qué deben hacer? Allí deben irse a donde está esa actividad, allí, y lo que van a hacer es escribir, es como si fueran a hacer un chat. Ustedes copian esas preguntas, les dan una respuesta a esas preguntas y les dan enviar y ya han participado en el foro, ¿de acuerdo? Exacto, pero en la plataforma. Entonces voy aquí a compartir la plataforma
Vamos a ver si extender sesión. Voy a cambiar aquí el rol para que lo veamos desde el rol de aprendiz, para que Andrés pueda ver aquí. Entonces, voy a escoger mi rol de aprendiz. Y entonces, recuerden que estamos trabajando la fase 4. Entonces, yo siempre, aquí está, así les debe aparecer a ustedes. Y digamos que ustedes, ¿qué van a hacer? Pues ustedes se van a ir a la fase 4 de evaluación. Ahí esperamos a que cargue un segundo. Ya cuando estemos aquí en la fase 4, vamos mirando, ahí dice actividad de proyecto GA3, es que es de la guía 3. Nosotros vamos a buscar la que diga GA10, porque estamos trabajando la guía 10. Ya llegamos a la fase de evaluación, entonces la fase de evaluación tiene una actividad de proyecto 9, pero nosotros vamos a buscar es la guía número 10, que es la que estamos trabajando. Llegamos a actividad de proyecto 10, material de formación. Aquí está el link para que ustedes consulten lo que ustedes quieran de estas formaciones. Allí están todos los documentos. Aquí vamos a encontrar la guía número 10 y aquí vamos a encontrar las, digamos, las evidencias que debemos cargar. Entonces, llegamos aquí, esta es GA10 2102011501 Este es el número de la competencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un taller que ya se explicó en sesiones pasadas, que es donde tienen que responder unas preguntas, hacer una línea de tiempo, hacer un mapa conceptual, hacer una introducción, conclusión, bibliografía y enviarlo, la participación en el foro, que es las preguntas que están allí. Y ahora estoy explicando estas. Entonces, en el caso del foro, ustedes van a ingresar al foro. El foro les dice aquí añadir un nuevo tema de debate. Usted va a añadir el nuevo tema de debate y le va a poner foro sobre derechos colectivos. ¿De acuerdo? Estoy así haciendo aquí una explicación rápidamente para Andrés que me dice que no entendí. Aquí está el mensaje. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a copiar, como ya tengo las preguntas, las voy a copiar. Luego, ¿qué voy a hacer? ¿Qué opina usted de la Organización de los Trabajadores en Colombia? Entonces le voy a dar una respuesta. Me parece que es muy importante, y voy a escribir, me parece que es muy importante y así voy a terminar, porque le permite a los trabajadores participar en las decisiones que los afecten, ayuda para la defensa de sus intereses y así sucesivamente. Llego a la otra pregunta y dice, ¿es posible que las personas con diversos oficios vinculados a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical? Explique su respuesta. Entonces yo digo sí, porque hay un tipo de sindicato de oficios varios que permite que personas de diferentes profesiones, de diferentes empresas, de diferentes oficios, puedan crear un mismo sindicato. ¿Qué es un convenio colectivo del trabajo? Es un acuerdo formal que se firma entre trabajadores y empleadores. ¿De acuerdo? Ya cuando termino de contestar todas esas preguntas, yo le doy enviar al foro. Y ya cuando le dé enviar al foro, ya he terminado mi participación. Ya está lista esa evidencia. ¿Entendido, Andrés? Ok, y así, digamos que te expliqué la de hoy, pero así vas a encontrar el foro que ya deben haber desarrollado y también es igual, copie las preguntas y le da respuesta y cuando ya las haya terminado le da enviar y ya participó en el foro. Bueno. Entonces, digamos, ya sabemos cuáles son las evidencias que quedan pendientes para estas sesiones. Después de saber esas evidencias, vamos a hablar sobre derechos laborales individuales y derechos laborales colectivos. Hay dos foros. Este, que es el de hoy,
y el de hace 15 días, que también había que participar en un foro. Tú te conectaste a esa sesión de grabación y la sesión de grabación, si no recuerdas cuáles son las preguntas, puedes revisar las sesiones. Todas las sesiones siempre las van a encontrar en la grabación de sesiones en línea, Derechos Fundamentales del Trabajo. Allí están por fecha. Entonces, si nuestra primera clase, ejemplo, fue el 8 de octubre, ella dice, grabación sesión 1, 8 de octubre. Si fue después, 15 días después, dice grabación sesión 2 y dice la fecha. Entonces, así debes revisar y colocarte al día con esas dos actividades que ya deben estar resueltas. ¿De acuerdo? Entonces allí en la van a encontrar todo y allí está la guía, se las estoy mostrando y en la guía están las preguntas que deben resolver. Allí sí son todas las preguntas que hay que resolver, ¿de acuerdo? Entonces es copiarlas, pegarlas y enviar el foro. Entonces vamos a continuar con la sesión de hoy y vamos a hablar sobre derechos laborales colectivos e individuales. Vamos a hablar primero de los individuales. Los derechos laborales individuales son aquellos que surgen de las relaciones de la relación laboral entre un empleador y un trabajador. Es decir, que surgen de un contrato de trabajo. En Colombia, no todo es contrato de trabajo. Nosotros muchas veces confundimos el contrato de prestación de servicio con el contrato de trabajo. Son dos totalmente diferentes. Que hay que tener en cuenta que, ejemplo, para el contrato de trabajo, siempre deben existir tres elementos que se consideran fundamentales, importantes. Si no existen, no hay un contrato de trabajo. Los contratos de trabajo pueden celebrarse de manera verbal o escrita. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo contrato que se hace de manera verbal, pues no es un contrato de trabajo. La gente muchas veces piensa que siempre los contratos de trabajo son los que se hacen escritos. Los dos tipos de contrato, las dos formas de celebrar un contrato de trabajo son válidas, son perfectas y pueden hacerse sin ningún problema. Bueno, entonces vamos aquí rápidamente a compartir una diapositiva sobre el contrato de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo, digamos que es un contrato, es un acuerdo de voluntades donde una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona. Esa otra persona puede ser natural o jurídica bajo la subordinación y mediante remuneración. Es decir, que para que nosotros hablemos que existe un contrato de trabajo, deben concurrir tres elementos que son esenciales. Primero, la actividad personal del trabajador. Segundo, la continuada subordinación o la dependencia del trabajador respecto al patrono. Y un salario como retribución del servicio. Es muy importante tener en cuenta que estos elementos son los que dan origen a un contrato de trabajo, porque cuando ustedes firman un contrato de trabajo, usted no puede enviar a un familiar a que lo reemplace porque usted no pudo ir, porque el primer compromiso que asumimos es que la prestación de la actividad va a ser de manera personal. El otro elemento que también es muy importante es que usted no va al trabajo y hace el trabajo como quiere, o usted llega a la hora que quiere, o usted hace lo que usted quiera. No, ¿por qué? Porque usted está subordinado respecto a un patrono que le da órdenes, que le dice cómo cumplir con esos derechos laborales.
¿De acuerdo? Como para que lo tengamos claro. Y por último, no menos importante, es que nosotros recibimos una contraprestación por esa actividad que estamos realizando y eso se conoce con el nombre de remuneración o salario, cualquiera sea la forma en la que se esté pagando. ¿Por qué hace esa aclaración la ley? Porque en Colombia usted puede recibir un salario que por ley no puede ser inferior al salario mínimo. Usted lo puede recibir en dinero o el salario usted lo puede recibir en especie. Es decir, que a mí me pueden pagar con dinero o me pueden pagar en especie, que es que me paguen esa contraprestación, la recibo a través de un bien o de un servicio. Hay que aclarar que en Colombia no se puede pagar la totalidad de la remuneración con salario en especie. Es decir, que una parte sí me la van a poder pagar en especie, pero otra parte deben pagarla en efectivo, en dinero, ¿de acuerdo? Tienen que pagarla en dinero y una parte se puede pagar en especie. En Colombia solo se puede pagar en especie un 30% del porcentaje del salario si este porcentaje o si este salario corresponde a un salario mínimo. Si yo devengo más de un salario mínimo, me pueden pagar en especie hasta la mitad. Es decir, puedo recibir un 50% en especie y un 50% en dinero. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que en Colombia el salario mínimo por ley es inembargable. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando y estoy devengando solo el salario mínimo, ese salario no se puede embargar. Sin embargo, existen una excepción y es cuando el salario, es cuando tengo una obligación, tengo una deuda alimentaria o tengo una deuda con una cooperativa. Es decir, si yo estoy devengando el salario mínimo, pero yo debo una cuota que debo de alimentos que debo pasarle a mis papás que no tienen cómo sostenerse, ese salario sí se me puede embargar hasta en un 50%, ¿de acuerdo? Solo si le debo a mi papá o a mi hijo o con quien tengo la obligación de dar alimentos, según la ley. Si yo estoy trabajando y estoy devengando un salario mínimo y le debo al Banco de Bogotá, el Banco de Bogotá no puede embargarme. Pero si por el contrario yo estoy ganando solo un salario mínimo, pero le debo a una cooperativa que se encuentre legalmente constituida, sí me van a poder embargar. Si le debo al banco, no, pero si le debo a una cooperativa, sí me van a poder embargar hasta el 50% de ese salario mínimo. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta allí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, señora. Ok, bueno. En Colombia también se puede pagar un salario integral, pero el salario integral es aquel que supera 10 veces el salario mínimo legal mensual vigente. El salario integral es aquel que incluye el pago de las prestaciones sociales, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que generalmente este tipo de salario pues los devengan las personas que tienen, digamos, cargos de dirección y confianza dentro de una empresa. No todas las personas, digamos, que alcanzan a devengar este tipo de salarios. Es muy importante tener en cuenta que cuando yo firmo un contrato de trabajo, esas condiciones que están allí estipuladas no pueden ser cambiadas de manera unilateral. ¿Eso qué quiere decir? Que el empleador no puede cambiarme esas condiciones ni yo
puedo cambiar las condiciones sin consentimiento del empleador. Es decir, que lo que yo acordé, sea porque lo acordé de manera verbal o sea porque lo acordé de manera escrita, digamos, debe estar vigente hasta que lleguemos a un nuevo consenso. En Colombia, digamos que del contrato de trabajo surgen unas relaciones, unos beneficios, unos derechos que deben pagarse. ¿Cuáles son esos beneficios? El pago del salario, la afiliación al sistema de seguridad social, el pago de prestaciones sociales, la capacitación, que también es muy importante, las personas tienen un derecho a la capacitación, el derecho a las vacaciones, al descanso, que debe ser de manera remunerada. Entonces, lo primero es que después de que yo firmo un contrato o que yo acuerde, porque lo puedo hacer de manera verbal, el empleador tiene la obligación de afiliarme al sistema de seguridad social, así me encuentre en ese momento en periodo de prueba, ¿de acuerdo? El periodo de prueba es un periodo que sirve solo para que el trabajador pueda mirar si esas condiciones de ese trabajo son las que realmente quiere y para que el empleador pueda decidir si ese trabajador cuenta con las aptitudes necesarias para el desarrollo del trabajo. Es para eso. Pero dentro del periodo de prueba ya el trabajador debe estar afiliado al sistema de seguridad social. Y si, digamos, usted como trabajador no pasa el periodo de prueba, debe dársele una liquidación, debe pagársele todo completo, sus días de salario, debe pagarse, digamos, las prestaciones sociales, dependiendo del tiempo en el que usted tuvo la duración, ese periodo de prueba, ¿de acuerdo? El periodo de prueba no es que exime al empleador de pagarle al trabajador, solo le da la potestad de que él decida si se va a quedar trabajando con ese empleado o no quiere trabajar con ese empleado, entonces sin mediar ninguna justificación, pues le va a decir, usted no superó el periodo de prueba, por tanto, no vamos a iniciar una relación laboral con usted, tome su liquidación, tome el pago de su salario, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que, ¿cuáles son las prestaciones sociales a que tiene lugar? Como trabajador, yo tengo derecho a que me afilie al sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social es salud, pensión y ARL. ¿De acuerdo? Estos tres es lo que hace referencia a la seguridad social. Que se paga de manera conjunta. ¿Por qué? Porque a mí también me descuentan de mi salario un porcentaje. El porcentaje que paga el empleador es mayor, pero a mí también me descuentan un porcentaje. En el caso de salud y pensión, me descuentan un porcentaje del 4% en salud y un 4% en pensión. El empleador paga un porcentaje en salud de 8,5% sobre el salario que se devengue y sobre pensión un porcentaje del 12%. La afiliación a la ARL, que es a la aseguradora de riesgos laborales, la asume totalmente el empleador. De mi salario no van a descontar nada para el pago de la afiliación a la ARL. Todo va a salir y allí depende, el porcentaje va a depender del nivel de riesgo. En Colombia tenemos unos niveles de riesgo definidos y dependiendo de la labor que usted esté desarrollando, dentro de qué rango se encuentra esa labor, se va a pagar un porcentaje que está estipulado por ley. Eso es a lo que se refiere seguridad social. En Colombia también se pagan por trabajadores unos aportes que se llaman aportes parafiscales. Esos aportes parafiscales corresponden a SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. SENA y ICBF, la ley ha establecido que no hay la obligación si, digamos, el empleador no devenga, digamos, más de
4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso de la caja de compensación familiar, sí es obligatorio que se afilie a la caja de compensación familiar a todos los empleados. Así la empresa solo tenga un empleado, debe afiliar a ese empleado a la caja de compensación familiar. Ese pago también lo asume totalmente el empleador. Por eso el empleador es el que decide qué caja de compensación familiar es la que va a tomar, a cuál va a afiliar a su trabajador. Es una decisión del, digamos, del empleador. Y en este caso también se paga un 4% sobre el salario que devengue el trabajador. Las cajas de compensación, digamos que cumplen un rol muy importante para el tema de los subsidios de desempleo, los subsidios familiares, el tema de recreación, el tema de mantenimiento en salud, entre otras. Y el pago de prestaciones sociales, digamos que es un beneficio que se hace para que los trabajadores puedan tener algunas ayudas económicas o algunas ayudas sociales, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ejemplo, primas, cesantías, intereses de cesantía, auxilios funerarios, la pensión de invalidez, todas estas son prestaciones que le sirven al trabajador cuando se encuentra en una situación, en una contingencia. Entonces, ejemplo, los intereses de cesantía es un ahorro que se va haciendo a favor del trabajador para que cuando éste se encuentre dentro de unas causales que están estipuladas por la ley, pueda tomar ese ahorro y ayudarse. Entonces, ejemplo, se quedó sin trabajo, va a pagar, va a pagar una deuda que tenga por una deuda educativa por su educación, el de su cónyuge, el de su compañero permanente o el de su hijo, lo puede solicitar, va a comprar una casa, va a hacer un arreglo a la casa, digamos, tiene ese ahorro ahí para tomarlo en unas situaciones en alguna situación específica. En el caso del pago de la prima, este corresponde a un beneficio que se da para el trabajador para compensar todo, digamos, el trabajo que realizó y las ganancias que pudo obtener, pues la empresa. Entonces, el pago de prima se hace de manera semestral, es decir, se le paga un mes de salario por un año trabajado o de manera proporcional al tiempo que trabajó. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a pagar la mitad de la prima en junio y la otra mitad en diciembre. Por eso en junio al 30 de junio debe estarse pagando por tarde la prima o al 20 de diciembre debe estarse pagando las primas. Tenemos los intereses de cesantía, que los intereses de cesantía corresponden a un interés que se le paga al trabajador por la pérdida del valor adquisitivo del dinero de las cesantías. ¿Por qué? Porque el dinero de las cesantías nosotros no lo podemos tocar hasta que suceda una situación específica. Y como ese dinero va a estar guardado, ese dinero va a ir perdiendo poder adquisitivo. Lo que puedo comprar hoy con 100.000 pesos, no voy a poder comprarlo dentro de, no sé, dentro de un año. Con 100.000 pesos no voy a poder comprar lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí dentro de las prestaciones sociales también tenemos el pago de la dotación o la entrega de la dotación. En las empresas también deben darse dotaciones para los trabajadores de manera cuatrimestral, es decir, que en el año se están dando aproximadamente 3 dotaciones dentro del año. Si nunca le dieron una dotación, usted no la puede cobrar cuando se vaya a retirar de esa empresa, pero si por el contrario usted tuvo que hacer una inversión, digamos porque nunca le dieron dotación y usted necesitaba utilizar unas botas de seguridad y usted tuvo que hacer esa compra, eso sí, podemos solicitar que se nos pague la inversión que hicimos. También aquí dentro de esas prestaciones encontramos las licencias.
que por ley deben concederse y deben pagarse de acuerdo a cómo lo establece la ley. Esos son los derechos laborales individuales que tenemos nosotros como trabajadores, pues son los más conocidos, los que voy a hablar aquí. Ahora me voy a pasar porque hay otra categoría junto a esos derechos individuales, también tenemos otros derechos que son los derechos laborales colectivos, que son aquellos, digamos, que surgen de las relaciones que se forman entre un grupo que tenga un interés común con el empleador. Dentro de esos derechos laborales colectivos encontramos el derecho primero, pues de sindicalización. Es decir, que aquí en Colombia, digamos que cualquier persona que se encuentre en una empresa o dentro de un gremio o dentro de una industria puede, digamos, sindicalizarse. Tiene ese derecho, que es un derecho fundamental que se encuentra en el artículo 39 de la Constitución, que dice que todos podemos constituir sindicatos. Entonces, ¿qué derechos, digamos, laborales colectivos encontramos? Encontramos el derecho de asociación sindical, de negociación colectiva, el derecho a la huelga, el convenio colectivo de trabajo. Todos ellos tienen como, digamos, como fin principal y específico encontrar, digamos, mejores condiciones laborales para los trabajadores. Entonces, el derecho a la huelga, digamos, es un mecanismo que se puede utilizar, es un derecho que tienen los trabajadores y que se puede utilizar de manera pacífica, que debe ser aprobado por todos los trabajadores y que se puede utilizar como un medio de presión para poder llegar a alcanzar algo que queremos, ¿de acuerdo? Algo que estamos solicitando y que el empleador, pues, no está de acuerdo y dice no se los voy a conceder. Entonces podemos recurrir el derecho a la huelga. El derecho a la negociación colectiva, digamos que es el derecho que tienen los sindicatos de presentar una solicitud al empleador para hacer una negociación colectiva que mejore las condiciones laborales de un trabajador. De esa negociación colectiva nace el convenio colectivo. ¿Qué es el convenio colectivo? Es un acuerdo formal, es un acuerdo formal donde quedan establecidas esas condiciones que se solicitaron en en una negociación, en un proceso de negociación colectiva. En Colombia, cualquier persona, digamos, puede hacer parte de un sindicato. Las empresas no pueden prohibir los sindicatos. Sin embargo, hay unos requisitos necesarios para poder constituir un sindicato y uno de ellos es un número mínimo de afiliados. Es decir, si, ejemplo, aquí habemos 4 personas. Si nosotros decimos queremos pues hacer un sindicato y presentarles unas propuestas al SENA, y contamos y tenemos a Andrés, tenemos a Fernanda, está la instructora Lisette y está nuestro compañero, no podríamos hacerlo porque en Colombia por ley deben ser mínimo 25 afiliados, ¿de acuerdo? Y luego de que ya estamos esos 25, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir, vamos a crear nuestro sindicato, a decir cuál es el objeto, a escoger una junta directiva, a crear unos estatutos, a aprobar todo lo que hayamos decidido en esa reunión y luego ir ante el Ministerio del Trabajo a realizar la inscripción de ese sindicato. ¿Para qué? Para que le sea reconocida personería jurídica y ya podamos actuar como sindicato, podamos presentar peticiones.
podamos iniciar procesos de negociación colectiva, podamos iniciar una huelga en el trabajo cuando no se nos concede, digamos, lo que estamos solicitando. Muy importante el papel de la sindicalización en la democracia. ¿Por qué? Porque con el sindicato, yo trabajador, que antes nadie me escuchaba, pues tengo unos representantes que van a participar, que van a ayudar a tomar decisiones que me van a afectar. Y no solo las va a tomar de manera unilateral, pues ese empleador, sino que también yo voy a ser una parte activa en ese proceso. Todos estos derechos, tanto individuales como colectivos, tienen como objetivo construir una ciudadanía laboral activa, participativa, que pueda construir sus derechos, que pueda participar activamente en la sociedad. Y todo eso tiene un fin específico y es la construcción de un trabajo digno y decente. El trabajo digno es aquel que en donde se me reconoce todo lo que la ley, todo lo básico que la ley ha dicho que debe reconocérselo a un trabajador. Entonces, digamos, se me pagan las prestaciones sociales, se me afilia al sistema de seguridad social, se me paga el salario, se conceden las vacaciones o si no me concedieron vacaciones, pues me pagaron mis vacaciones. Y cuando hablamos de trabajo digno va mucho más allá porque ese trabajo digno va enfocado a que, digamos, no solo tengamos un trabajo decente, sino que va mucho más allá y dice, no solo tenemos aquí personas que tienen derechos, sino personas que necesitan realizarse, que merecen tener unas condiciones máximas que les ayuden a desarrollarse de manera integral como personas, como trabajadores como ciudadanos. Entonces el trabajo digno no solo busca que se me pague lo que la ley me reconoce, sino que se me trate como un ser humano. Entonces, ejemplo, la ley dice que se me deben pagar prestaciones sociales y ya, y se me pagan las prestaciones sociales, pero la ley no dice cuántas veces me es permitido a mí ir al baño. Entonces, el trabajo digno busca que sea tratado como persona, no que usted llegó y tiene que trabajar 8 horas y las 8 horas tiene que estar aquí atendiendo y no pueda ir al baño a hacer sus necesidades básicas o no pueda sentarse un segundo si su trabajo es estando de pie, que no tenga usted un banquito donde sentarse. Entonces, el trabajo digno es una noción que va mucho más allá y que busca que en un ambiente laboral haya condiciones justas y dignas para todos los trabajadores. ¿Alguna duda, pregunta? No, señora. Entonces, mis chiquitos, esa era nuestra sesión del día de hoy. Esas son las dos actividades que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es lo ideal? Que se conecten siempre. Si no pueden conectarse, que por el contrario, pues puedan revisar la grabación. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de hacer eso. Las actividades son un poco densas y a veces tienden a ser repetitivas. Entonces, como yo la reviso primero, pues yo les puedo decir a ustedes, no vamos a hacer este punto porque ya lo hicimos. Pero muchas veces, pues ustedes no miran la grabación, no se pudieron conectar y hacen todo el trabajo cuando ven todas esas actividades, porque son muchas, ustedes se me asustan y dicen, ya no voy a volver más, no voy a hacer esa competencia porque mire todo lo que nos toca hacer cuando también debemos desarrollar otras actividades. Entonces, lo ideal es que ustedes sepan, pues que yo voy a estar muy pendiente, que si a ustedes les pasa algo con la plataforma, que si no entendieron, que si no supieron, que si necesitamos reunirnos nuevamente, buscamos el espacio. La idea es que pues los que puedan terminar esto, lo terminen y digamos que siempre van a encontrar aquí colaboración. Entonces, si ustedes me escriben, profe, no pude subir esto, es que no supe cómo hacer esto, yo miro cómo ayudarles, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Bueno, mis chiquitos, entonces pueden retirarse, nos vemos, estoy muy pendiente de cualquier cosa y apenas tenga la grabación, la cargo para que ustedes la vean y allí les voy a anexar
digamos, las actividades que vamos a hacer para esta semana. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche para todos.